Del libro Cuentos de Elkin Restrepo, publicado en la colección Debajo de las Estrellas, editorial Eafit, el cuento La Prima. Que algo había ocurrido esa mañana me lo indicaba el inusual silencio de la casa. Era como si de repente se hubiera quedado vacía, sin nadie o nada que la ocupara. Acababa de despertarme y aquel silencio, como si hubiera cometido una falta, me sobrecogió. Me levanté y fui a la sala. Allí estaba mi madre vestida de riguroso luto, esperando a que volviera mi padre. Corrí a sus brazos y sentí su cara húmeda, y su voz se quebró al hablarme. Antonia, la prima Antonia, ya no está con nosotros, se ha ido. ¿Para dónde?, le pregunté inocentemente. Para el cielo, dijo, y me volvió a apretar con fuerza. Entonces, como si solo hubiera esperado ese momento, cayó en un llanto sin fin que llenó la casa de lamentos y dolor. Todavía sin entender lo que pasaba, empecé a gimotear a mi vez, y así, abrazados, estuvimos llorando hasta que cayó en cuenta de que aún no me decía lo acontecido. Sacó entonces un pañuelito bordado debajo de la manga, limpiando primero sus lágrimas y después las mías. Mi niño querido, la prima Antonia ha muerto. Me lo dijo bruscamente, como si fuera fácil para mí comprenderlo. ¿Era esa entonces la razón de aquel silencio que me esperaba al despertar? Yo tenía 7 años y era la primera vez que alguien cercano moría. Alguien además a quien adoraba, como la prima Antonia. Sentí que aquel vacío de la casa se instalaba en mí y creí morir. Mi madre me logró sostener antes de caer al piso y no se tranquilizó hasta que, sentados en el comedor, entre mimos y cariños, me volvió el alma al cuerpo. Se sentía culpable por su torpeza y me estrechaba hasta casi asfixiarme. Al fin, besos y mimos cumplieron su obra y mi madre tuvo un respiro. Antonia era una prima lejana suya, alta y delgada, con un hermoso cabello largo. Aún no terminaba el bachillerato cuando el dueño de una fábrica de tejidos, un hombre ya mayor, se enamoró de ella. Durante 1 año la cortejó, deslumbrándola con sus atenciones y galanterías. Cuando se casaron, la llevó a vivir a Prado, el barrio de vistosas casaquintas. Antonia venía a visitarnos en un Lincoln con chofer uniformado. Sus visitas, breves pero generosas en regalos, ponían a mi madre al borde del colapso. Antonia no pasaba del vestíbulo ni aceptaba nada distinto a un vaso de agua mineral. Y siempre vestía con esa elegancia que solo se ve en las revistas de moda, opacando a mi madre, que a su lado parecía una mujer demasiado corriente, algo que también sucedía, justo es decirlo, con toda aquella que se le acercaba. A mi madre las visitas le permitían atender necesidades. A veces un traje que había visto a la prima, más tarde se lo veía lucir a ella. Igual sucedía con los bolsos, los abrigos, los sombreros de velo, los zapatos de tacón. Tampoco a mí, mientras vivió, me faltaron los juguetes ni la pensión escolar tuvo sobresaltos. Cualquier día, para dolor de mi madre, las visitas terminaron. Que algo pasaba era evidente. Aunque las noticias eran escasas, se supo que había viajado en compañía de unas amigas a Madrid y que allí permanecería un tiempo. Reconciliada con el marido, un día reapareció para mostrarnos el sedán que éste le había obsequiado. ¿Para qué hablar de la enorme alegría que nos produjo verla? Mi madre, que a veces se vuelve como loca, no cesaba de abrazarla, sin detenerse a pensar que tanta efusividad podía incomodarla. Abrazarla de nuevo, después de tanto tiempo sin saber de ella, la hacía olvidar las distancias. Quiso que yo también lo hiciera, pero la emoción no me dejó. Yo no conocía a una mujer más hermosa que ella y solo verla me paralizaba. Aquella vez, contrario a la costumbre,
aceptó una taza de té con galletas que le ofreció mi madre. Su matrimonio marchaba a las mil maravillas, por lo que muy pronto, una vez se resolvieran algunos asuntos, viajaría con su esposo a los Estados Unidos de luna de miel. Ya tendría, pues, cosas que contarle. Con todo, una Antonia desconocida, que intentaba ocultar el rostro bajo el velo del sombrero y evitaba hablar de sí misma, fue la que una tarde apareció por casa. Recuerdo la inquietud de mi madre por la alarmante delgadez y el desasosiego que la embargaba. A mí, de lo traslúcida, me pareció una libélula triste a punto de perder las alas. Y así como vino, no volvió. No tenía tiempo, su marido la quería en casa, tenía que resolver antes algunos asuntos urgentes, era la excusa esgrimida cada vez que mi madre hablaba con ella. Mientras tanto, los rumores acerca de sus dificultades matrimoniales se multiplicaban y enturbiaban aún más la situación. Una mañana, al comienzo de las vacaciones, mi madre me despertó y me puso el traje dominguero. Aquel día era muy especial, dijo, y debía lucir impecable. A veces a ella se le ocurrían cosas que era mejor no discutir, así no condujeran a ninguna parte. Hay que dejarla, era siempre el comentario de mi padre, no importara que volteara la casa al revés. Solo que esta vez él también estaba de acuerdo y me tocó aceptarlo doblemente. Al momento apareció el sedán color perla de Antonia. El alboroto tenía una causa. La prima me había hecho una invitación. El chofer me condujo hasta un palacete cuyos muros externos estaban cargados de bugambilias rojas. Al sonido de la bocina, la puerta de hierro con dragones dorados se abrió de par en par. Adentro, en el jardín, al pie de las escalinatas, como una estatua removida de su base, aguardaba la prima. Cuando ya salíamos, por uno de los senderos apareció un hombre con un enorme rottweiler. Intentó cruzarse en el camino, pero a último momento desistió de hacerlo. Nos despidió con una mirada fría. «Es Mario, mi dulce guardián», comentó con leve ironía, y me apretó la mano, algo que me hizo estremecer. Estaba muy agradecida conmigo por aceptarle la invitación. Ahora iríamos a su casa, y recuerdo que recalcó su casa, como si ésta no fuera la suya. La mayor parte del camino la pasó sumida en sus pensamientos. A veces, disimulándolo, la veía borrar una lágrima con el dorso de la mano. De seguir así, la libélula jamás podría volver a levantar vuelo. ¿Cuánto daría por ampararla y evitarle tanta pena? Terminamos en las afueras, ante una inmensa casa de inquilinato. Aquí viví hasta que me casé y hasta aquí vino mi marido para encerrarme en una jaula de oro, comentó con un dejo de amargura. Entramos a un zaguán y recorrimos un corredor de ladrillos gastados en torno a un patio cobijado por un tamarindo centenario. Las puertas se sucedían unas a otras, amontonándose, como si alguien, un dueño caprichoso, hubiera decidido chapurrear con el modelo original. Pero todo era producto del hacinamiento y de la necesidad de hogar por parte de numerosas familias que un día ocuparon el caserón abandonado. En una de ellas entramos sin llamar. Nos topamos con una sala atiborrada de muebles, con sábanas que los protegían del polvo, donde dos mujeres hacían labor y charlaban sentadas en un sofá. «Antonia, qué dicha verte. ¿Cómo no avisaste que venías?». Se levantaron ambas al verla. Se notaba que hacía mucho no se veían, pues no ocultaban su emoción. «Baltasar, te presento a mis hermanas. Este es Baltasar, el hijo de Isabel, nuestra pariente». No tardaron en enfrascarse en esa clase de conversación que suelen tener las mujeres, para las cuales el tiempo no alcanza, y que yo aproveché para distraerme con el mapamundi que adornaba la mesa central, haciéndolo girar una y otra vez, descubriendo con asombro regiones y mares,
de los cuales no tenía noticia. Otro día, el auto tomó un rumbo distinto, deteniéndose frente a un ancianato. Ahí, me dijo la prima, vive Meme, la mujer que prácticamente la había criado. Adentro, una enfermera, con nervioso repiquetear de pájaro, le informó acerca del estado de la paciente, conduciéndonos luego a una habitación donde, cuñada por 3 o 4 almohadones, había una anciana que dormía en un sillón. Meme era diminuta, tenía todos los años del mundo y salivaba entre sueños. Vestía un batón amarillo que contrastaba con la cabeza blanca, pelona, y con sus manos amoratadas de muñeca. Tenía los labios gruesos como frutas de zapote y la nariz chata, y en su conjunto daba el aspecto de un demonio pintado por una novicia. Aunque Antonia la removió suavemente, ella siguió perdida en su duermevela. Solo después de insistirle, Meme abrió los ojos y la miró sin reconocerla. «Meme, soy yo, Antonia, tu niña», le dijo, tomándole cariñosamente las manos. La anciana, como si le costara llegar de donde estaba, parpadeó un instante y no tardó en continuar su sueño de ojos abiertos. Sin impacientarse, susurrándole al oído, Antonia consiguió que al fin soltara un leve chillido de reconocimiento, pero eso fue todo, porque enseguida, incapaz de asirse a algo, Meme volvió a su condición de criatura sobreviviente de algún mal sueño. Debo decir que a mí verla me produjo asombro y también náuseas. Nunca había visto a alguien tan apergaminado y feo. «Tiene más de 100 años», me dijo Antonia. «Mientras no muera, es una superstición que me acompaña desde niña. Nada malo podrá ocurrirme, pero como ves, sus días se acaban». Aunque me pareció extraño lo que decía, no me detuve a pensarlo. Aquella vez la prima estaba tan bella, con el pelo recién rizado, que me pareció que hablaba por hablar, pues a nadie se le podía ocurrir que a un ser como ella podía sucederle algo malo. Fue mi madre quien más tarde me contó la historia de Meme. Meme era una chilapa, mitad negra, mitad india, de las sabanas de Córdoba, que el bisabuelo de Antonia había comprado al padre para traérsela de regalo a su mujer. Aunque Montaraz no tuvo dificultades en acomodarse a la vida de la ciudad. Su nombre, que era el de su ama, y la suerte que se le ofrecía, mucho mejor en todo caso que la que le esperaba en aquellas tierras, fue un regalo que pagó con cariño Salamero. Fiel como un perro, empezó a ser heredada de madre a hija hasta llegar a Antonia, a la cual crió como si fuera suya. Cuando Antonia se casó, quiso llevársela a vivir con ella, pero el marido se opuso con obstinación. No quería en casa gente que le trajera mala suerte. Además estaba tan vieja e impedida que era un estorbo. Los ruegos solo alcanzaron para pagarle una enfermera y una habitación en un hospicio. Pronto terminaron las vacaciones y no volví a acompañar a las primas en sus visitas familiares. Por lo que escuchaba en casa, las cosas no podían ir peor en la de ella. Aún no me resignaba al hecho de no verla cuando llegó la noticia de su muerte. Las exequias fueron en el cementerio de San Pedro. Allí, aunque concurrió todo el mundo, no vi al marido. Respecto a lo sucedido, por lo menos en mi presencia, las conversaciones llegaban hasta un cierto punto y luego se interrumpían. El sentimiento común era de estupor y rabia. Algo había en aquel drama que yo ignoraba y no me fue revelado entonces. Lo descubrí en carne propia cuando ya no era un niño y la prima Antonia, la mujer que yo adoraba, era ya solo un recuerdo. Cuando, aguijoneado por el mismo mal de su marido, cuesta decirlo, comprendí que solo se hace daño a lo que más se ama y que un amor como el de él por Antonia, obsesivo y trágico, no podía terminar de otra manera.